Mira, ahí mencionaría dos cosas. Una, para saber, digamos, el límite, entre comillas, de hasta dónde podemos conocer, podríamos utilizar el pensamiento de Wittgenstein, ¿no? Que decía, si para conocer un límite tienes que estar fuera del límite. Y aquí lo ligaría con, si tú quieres extrapolarlo a los confines del universo, ¿por qué sería interesante que exista vida fuera de nuestro mundo? Un extraterrestre. Vida inteligente. Vida inteligente, un extraterrestre. Yeah. Para que desde su punto de vista, ajeno al de nuestra conciencia humana, nos diga por lo menos cómo nos ve él. Claro. Nos diga, ojo, mira, aquí, hasta aquí puedes llegar, o hasta aquí creo que en esta conversación llegamos y no nos entendemos. Claro. O trate de explicarnos algún conocimiento más profundo y no lo podamos captar. Entonces tal vez ahí tendríamos una figura del límite. Es decir, todo lo que hemos desarrollado evidentemente es a través de la civilización humana. Nuestro mundo es la construcción nuestra, pero no implica que exista el mundo natural, llamémoslo así, por fuera. Es decir, salimos de la ciudad, nos podemos meter en la selva, pero siempre vamos a verlo con ojos humanos. Es una obviedad casi tonta, ¿no? Pero es así. Para ver algunos límites, tal vez necesitaríamos, en ese caso sí, la utilidad de algún otro ojo. Claro. Externo al nuestro. Pero mientras estamos en esta aventura de la civilización humana, más vale conocer que no hacerlo, creo yo. Claro, sí, definitivamente. A ver, volviendo un poco a la cuestión de la ignorancia, tenía esta pregunta. A ver, según el diccionario de la Real Academia Española, bueno, ignorar es cualidad de ignorante. Si nos vamos a ignorante es que desconoce algo, que carece de cultura o de conocimiento. Pero aquí sale, creo, por lo menos para mí me sale esta pregunta, ok, desconoces algo, ¿qué es ese algo? O sea, ¿en qué momento? Y a lo mejor va ligada a la tercera pregunta que te quería hacer, es como, ¿por qué se ve o se usa la palabra ignorante como un insulto? ¿Entiendes? O sea, ¿quién es el que decide quién es ignorante? Hemos construido, ¿Cómo crees? hemos construido muchos estratos justamente, ¿no? Y tribunales. En algunos casos, los tribunales configuran justamente estos parámetros. Cultural, históricamente, la palabra de ignorancia ya viene como algo peyorativo, ¿no? Pero si retomamos esto y uno realmente entra a revisar incluso a nuestros antiguos, bien podría rescatar a Sócrates. Claro. Esto que es de la cultura popular, ni siquiera es algo especializado, ¿no? Claro. Solo sé que no sé nada. Sócrates ya se daba cuenta de que el proceso de conocimiento implica eso, ¿no? Estar consciente de tu no saber y de tu saber, y que puedes moverte en ese ámbito. Y luego, por estas cuestiones ya humanas, demasiado humanas, como diría Nietzsche, de algún modo siempre tendemos también a agruparnos, y en ese agruparnos tenemos que demarcar, digamos, sectores o facciones y poder catalogar. Clasificar también es un elemento, si tú quieres, del conocer, imperfecto. Pero lo es, y lo vas a ver en cualquier área y disciplina. Claro. Entonces necesitas, pero aquí entra el tema, tienes que hacerlo mejor de lo que lo hacemos ahora. Necesitas catalogar las cosas. Se ha llegado a catalogar generalmente por esto, que no sé si estará ligado a alguna estructura más profunda de nuestro cerebro, en dualismos, todo, ¿no? Lo bueno y lo malo, el día y la noche, el que conoce y el ignorante. Claro. Tienes que, por esa incertidumbre, por esa paradoja de la incertidumbre, ¿no? Tienes que poder darle nombre a esto. Entonces le llamarás el ignorante. Claro. Y ya es algo también popular, ¿no? Que tú dices, y es cierto, todos somos ignorantes, y lo es así.
Ajá. Pero a veces creo que se lo toma con cierta ligereza, no en este sentido de saber que realmente la ignorancia forma parte del proceso de conocimiento, y que sin la ignorancia no podríamos conocer por estas otras cuestiones tal vez más metafísicas y demás. Ajá. El conocimiento científico, que es uno de nuestros mejores productos del conocimiento, tiene implícitamente abierta su refutación. ¿Cómo es eso? Es decir, mucha gente considera y a veces dice, ¿no? Pero esto está comprobado científicamente. Sí, y es como totalmente. si eso fuese la garantía de que es una verdad y es el absoluto. Los principios de la ciencia, y vistos desde la filosofía de la ciencia o la epistemología, nos dicen que el conocimiento científico es solamente un grado de avance, es una conjetura, tal vez de las más sólidas. Es decir, sabe que no es lo definitivo. Es un grado más que podemos conocer, y por tanto está abierto a que lo refuten. Las teorías más sólidas son aquellas que nos explican de la mejor manera el mundo hasta la fecha. Lo que no implica que mañana surja una nueva teoría que sea más fuerte y que incluso ponga en duda los presupuestos de la teoría anterior. Pero lo distintivo es que tiene que ser congruente con los principios de la teoría anterior. Si yo quiero superar la teoría actual, digamos, de la física o la mecánica cuántica, la siguiente teoría tiene que tomar sus preceptos de algún modo y ser consistente. No puede ser solo una refutación. Claro, decir todo esto es falso. Exacto. ¿Por qué? Exacto. Tiene que estar ligada. Por eso la ciencia es un cuerpo de conocimiento. Y los científicos saben bien, de algún modo la mayoría se esperaría, de que su teoría es un estadio más para comprender una porción. Y que no es definitivo. No es definitivo. Y es más, aporta la ignorancia. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Si yo he construido una teoría que me ayuda a explicar muchos temas, he incrementado el conocimiento. Al incrementarlo, se han ramificado nuevas preguntas, porque he encontrado nuevas cosas. Claro. Con las nuevas preguntas, he ampliado la ignorancia. Entonces es una ironía, ¿no? Es una paradoja. Entonces es como que en cuanto más uno, digamos, descubre o conoce algo, también se da cuenta de todo lo demás que desconoce. Por lo menos en cantidad, si tú quieres, de datos o informacional, si lo trasladamos, digamos, el discurso al lado de la información, hay mucha más información ahí por recopilar y justamente estratificar, ¿no? Porque ha abierto los caminos para esa nueva información. Claro. ¿Sabes? Esto me hace recuerdo un poco, no sé si tú lo viste de la misma manera, como la cuestión de la pandemia. Cuando salió era como que nadie sabía nada. Y de repente salía un pequeño dato de... Es como una gota que se queda en la ropa, entonces hay que poner la ropa al sol. Luego decía, bueno, no, creo que no es tan así. Bueno, ya no quitemos la ropa al sol. Y luego que íbamos todos llenos de scotch, digamos, saliendo porque no sabíamos quién podía tener. Y como que de poco a poco se iban no sé si decir refutando, pero como que se iba ampliando el conocimiento de, a ver, espérense, esto es de tal manera, ¿no? Y supongo que a lo mejor se sigue haciendo. Ok, ya salió una vacuna, pero a lo mejor, no sé si sigue saliendo como una vacuna cada vez que es más eficiente, digamos, para combatir el bicho. Entonces, como que no sé si lo estoy haciendo, si te estoy haciendo bien, digamos, lo estoy entendiendo bien, pero es como que nunca se queda en un estado, ¿no? Sino como que se va descubriendo cada vez este problema, digamos, que no tenemos, del cual no tenemos conocimiento. Exacto, ya hace muchos siglos Bacon y Descartes consideraban en su momento que a pocos años en vida de ellos la ciencia ya se iba a establecer como algo definitivo, que nos podía dar las respuestas a todo. Evidentemente ese es si tú quieres, el deseo prometeico tal vez de todo individuo que en un momento tiene un momento eureka, ¿no? Y dice, ahora sí lo vamos a saber todo, ahora sí. Pero obviamente los hechos, en este caso que sí juegan un factor fundamental también en la ciencia, nos muestran que a medida que la misma ciencia avanza, se hacen estas nuevas preguntas que nos llevan a hipotetizar nuevas cosas y a pensar e imaginarnos nuevas, incluso la existencia de nuevos entes.
muchos han sido hipotetizados antes de ser comprobados en la realidad. Es decir, si nos hubiésemos quedado en Newton como la última verdad y el espacio y el tiempo como figuras fijas, ¿no? O absolutas y estables, como contenedores de la existencia, nunca hubiésemos escuchado a Einstein. Claro. Y por consiguiente tampoco se hubiese llegado a la física cuántica y demás, que está inmersa en los aparatos tecnológicos que manejamos, ¿no? En la tecnología que manejamos actualmente. Y en este momento hay elementos que ni siquiera podemos definirlos, ¿no? En el campo de la física, por lo menos, como la materia oscura. La materia oscura, ¿qué será eso? Se supone que sí la hay, pero ha sido un progreso de las preguntas, ¿no? Tal vez Newton no sabemos, o por lo menos yo no lo sé, si se ha preguntado sobre la existencia de la materia oscura, claro, o si en algún momento se preguntó la existencia de entes como los neutrinos, que un físico del siglo XX sí se lo imaginó, o el bosón de Higgs. O sea, se lo imaginó como en una cuestión teórica creativa. Exacto. Y luego... necesaria para su teoría. Ya. Es como lo del mismo Einstein, ¿no? No, ¿qué es eso? Y que luego se tuvo que corroborar a través del eclipse de que realmente el tema de las estrellas tenían un movimiento, ¿no? Gracias a la gravedad. Y el tema de los neutrinos y el bosón de Higgs, bueno, más que todo el bosón de Higgs, se tuvo que crear el colisionador de hadrones. Metes micropartículas y ves ahí a velocidades increíblemente altas qué sucede, y pues bueno, se van ahí descubriendo, digamos, que sí existen esos entes que habían sido imaginados como necesarios para la teoría. Y ahí entran más preguntas. Entonces, si todo esto es posible, ¿cómo es que calza mi imaginación de estos entes imaginarios cabalmente con la realidad? Si antes no la conocí. Y volvemos al tema de la conciencia. Y ves, en este mismo ejemplo ya tenemos más dudas, más ignorancia. Ahora, ¿cómo funciona la conciencia? Vamos abriendo a medida que descubrimos. Igual ya es como un dicho popular, ¿no? A medida que avanzamos surgen nuevas preguntas y demás. Pero sí vemos que tiene una raíz profunda. Como proceso, el mismo conocimiento científico avanza, y a medida que avanza hace crecer la ignorancia también en determinados puntos. Lo que no quiere decir que realmente sí hayamos avanzado en conocimiento también. Van progresivos, ¿no? Como el proceso que decíamos al inicio. Son dos funciones de un mismo proceso. Claro. Se equilibran. Ahora, tengo como dos preguntas. Quisiera hacer la primera ahorita. Esta cuestión la mencionaste ya creo que hace un rato, de esta, como este argumento que usa la gente de es que está científicamente comprobado, ¿no ve? Pero, o sea, ¿cómo saber que esto es así, que es verdad o no? O cómo darte cuenta, digamos, a lo mejor la pregunta que te quiero hacer es, entre toda la información, ¿cómo me doy cuenta cuál es la que debería consumir? Porque a lo mejor todas tienen ese argumento de está científicamente comprobado. O sea, ¿cómo le creo? Podrías armar una táctica que tal vez, me imagino, podría contener lo siguiente. Los libros o la literatura seria, científica, nunca te va a decir está científicamente comprobado y entonces haga esto, ¿no? Te va a decir, dado los resultados, las premisas, los postulados, se ha verificado o se corrobora esto hasta el momento. Entonces, investíguese esto más, por favor. Y seguimos con ese continuo, ¿no? Es decir, tal vez esto sea muy burdo, pero tal vez podemos caracterizar al conocimiento también del siguiente modo. Es decir, si es una construcción, imaginémonos que esa construcción es como un paquete. Ese paquete contiene información y argumentos. Pero que al abrirlos tienen que ser susceptibles de que se puedan corroborar o refutar. Y eso lo haces contrastándolo justamente con la realidad. En algunos casos se crean ficciones, como son estos entes, ¿no? Que te decía. ¿Dónde los puedo corroborar?
En el momento actual tal vez no tenemos la tecnología, entonces la teoría sigue sujeta a corroboración futura, digámoslo. Pero si yo al abrir ese paquete y en ese paquete hay información más o menos desordenada o que me dice algo como que el sol es negro, bueno, veamos si realmente es negro. Entonces tendría que preguntarme en mi experiencia cómo está el sol. Claro. ¿Es negro o no es negro? ¿Cómo lo veo? Tal vez tendría que preguntar a los demás. ¿Es negro o no es negro? A ver, ¿qué dice esta literatura? ¿Qué dice este corpus? O este artículo o este paper, ahora que tenemos internet a la mano. ¿Qué nos dice sobre la existencia del sol? ¿Es producto de mi imaginación o realmente es negro? Claro. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Hasta donde conocemos, ese es otro buen parámetro. Hasta donde conocemos, el sol no es negro. Pero por ahí tiene otras implicancias. Tal vez no es negro y realmente acercándote puedas ver que tiene otros matices, que de hecho los tiene. Claro. Pero no puedes como hombre acercarte al sol porque morirías. Claro. Tienes que recurrir a herramientas, ¿no? Y muchas de las herramientas son creaciones para alargar nuestros sentidos. Pero que hacen posible también de que nos mantengamos vivos. Los avances científicos que luego son usados en la medicina, por ejemplo, corroboran que pueden trasplantarte órganos. Podríamos, si eres más escéptico o crees en que todo es mental, de que eso es producto de tu mente solamente. Pero resulta que puedes corroborarlo más allá y que realmente hay ahí un conocimiento cierto. O sea, de momento yo puedo decirte, es cierto que el trasplante de órganos es un hecho en la civilización humana y que ha salvado muchas vidas. Es un hecho. ¿No lo quieres ver? Bueno, el que no lo quieres ver no evita que así lo sea. Claro. Y ahí entra el dilema justamente de cómo contrastamos. Y el dilema de la información. Cómo en una... Pero esto está ligado a cómo funciona también el cerebro, ¿no? En una época donde estamos avalanchados por información, existen las personas que creen que la Tierra es plana, literalmente. Y ahí entra el otro concepto del conocimiento. Es una creencia verdadera justificada. ¿Cómo es eso? Desde Platón, de algún modo, esta es una definición que se utiliza para el conocimiento, ¿no? Es una creencia, al fin de cuentas, del cual, como decíamos, no puedes estar completamente seguro. Verdadera, en el sentido de que coincide el pensamiento con algo de que está afuera, con la realidad. Si es que has asumido que la realidad existe más allá de tu mente, ¿no? Si has asumido que la realidad existe más allá de tu mente y que justamente tienes un criterio en ese momento de verdad o un concepto y que condice con este elemento físico fuera de tu mente, entonces puedes justificar de que tu creencia es válida. Por eso, experiencias entre comillas, paranormales o subjetivas no se pueden replicar. ¿Cómo le creo yo a esta persona que me dice que ha visto, tal vez lo ha visto por otros motivos o su imaginación ha conformado un fantasma? ¿Cómo le puedo creer yo o cómo él me puede decir que su creencia está justificada más allá de su única experiencia individual que no es replicable ni en el laboratorio ni en algún otro caso? Todos estos elementos de apariciones de fantasmas y demás o de dioses, ¿no? O de dioses. Tal vez para no entrar mucho en ello, muchos se dan en la privacidad, ¿no? Y luego es difícil que los corrobores, que los verifiques, justamente contrastándolo con la realidad. Claro. Y a partir, bueno, es de esta información, digamos, bueno, la mencionaba porque ahorita no se me viene un ejemplo a la cabeza, pero no, digamos como que hay estos encuentros a lo mejor con espíritus o algo así, que dicen que no solo es como un encuentro de, ok, me asustó, era mi papá, vino a despedirse. A lo mejor es algo incluso que no hace daño, ¿no? Pero de repente es como que no, vi un espíritu y me dijo que ponga una bomba en el metro o en la parada del Puma, ¿no? Entonces ahí yo creo que
hablando a lo mejor desde el consumo de información, que creo que podría ser lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que escuchar un espíritu es meterte a alguna página web que dice eso, que digamos, por decir, la Tierra es plana. Me causa gracia porque yo no sabría cómo refutar eso. O sea, como que yo creo que no es plana, pero no sé cómo refutar que no es plana, ¿sabes? Tal vez ahí entraría un poco, no solo ligado al deseo de conocer, porque imagínate tú, puede haber el deseo de conocer cosas ligadas al ejemplo del paquetito, que tal vez no son tan sólidos. Claro. El paquete más sólido que tenemos hasta el momento es el paquete científico. Uh-huh. Tal vez el paquete al que esta otra persona recurre es un paquete más ligero, que lo tocas y se destruye. Uh-huh. Y ese paquete está conformado justamente por este tipo de creencias, las llamaría no justificadas. Uh-huh. Ahora me dirán, pero yo es mi realidad y demás. Hay una justificación personal, uh-huh, pero que no está corroborada, ¿no? Decíamos que al abrir el paquete puedes verificar, uh-huh, y corroborarlo o refutarlo. Uh-huh. No he dicho que puedes asumir que sea absoluto. Yeah. Y en eso se liga lo que hemos hablado hasta ahora del conocimiento científico, uh-huh, que no es la única forma de conocimiento, ¿no? Ahora ahí llegaríamos a muchos otros más estadios al decir, estas personas conocen el cuento de la Caperucita. Ya. Yeah. Sí. El cuento de la Caperucita es un hecho real. Uh-huh. Sí. Porque, uh-huh, es un cuento que está plasmado en la literatura y lo plasmamos en nuestros libros. Uh-huh. Pero hay una diferencia de grado, ¿no? Conoces el cuento y sabes de qué se trata. Uh-huh. No dices, conozco a la Caperucita de verdad. No la asumes, claro, como un ente real existente. Claro. Porque tendríamos que comprobar si realmente ella es la Caperucita. Claro. Y el cuento. Ajá. Y todo parece indicarnos, ajá, que es solamente un cuento. Uh-huh. Claro. Te lo entiendo. Y en esa misma línea, muchas personas justamente pueden llegar a consumir, en el caso que tú mencionas, y tal vez aquí haría, ahorita pensándolo, una diferencia. Uh-huh. Consumir ese tipo de información. Habíamos dicho conocimiento en este otro ejemplo como información y argumentos, ¿no? Que uh-huh, el argumento estaría ligado a razonamientos, uh-huh, y estudio. Uh-huh. Entonces, o consumes o estudias. Uh-huh. El consumir solamente tal vez está ligado más a esta creencia no justificada. Uh-huh. Si solo eres alguien pasivo, ¿no? Que está justamente leyendo, registrando, consumiendo las teorías de conspiración mayormente, uh-huh, tampoco eres capaz de corroborarlas o desmentirlas, pero ese es el elemento sobre el cual dices no podemos desestimarlo. Uh-huh. Entonces creas duda, uh-huh, ¿no? Claro. De que si no podemos descartarlo, entonces algo de verdad debe haber. En yeah, cambio, tal vez el estudiar implica que realmente encuentras huecos, porque no es un absoluto ese conocimiento. Yeah. En el caso de los fantasmas, de las visiones, justamente ahora, si nos podríamos estudiar, uh-huh, por lo poquísimo que he visto, existen estudios justamente en curso ligados a la neurociencia que nos darían pautas de por qué sucede esto. Uh-huh. No es que lo hemos dejado ahí como el paquetito libre y ligero y nos fuimos. Uh-huh. Estamos como que queriendo diseñarlo para que sea más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y es una línea de investigación más. Uh-huh. Ahora, para llegar a tener algo de justificación, seguramente las personas que están en esa línea tienen que estudiar el cerebro, tienen que estudiar biología, historia de la neurociencia, uh-huh, algo de física, química. Uh-huh. Un poco difícil, ¿no? Sí. En cambio, creerse que la Tierra es plana es un poco más fácil. 2 videos de YouTube y ya tienes. Exacto. Sí. Ahora, desde la época de Euclides, que ya nuestros antiguos han imaginado que la Tierra tiene una forma o redonda o similar a la redondez, ¿no? Uh-huh. Oh, es una locura, ¿no? Y es este que como que clavó 3 estacas y con eso como que... Exacto. Ya pudo darse cuenta y dijo, Dios, si nosotros tenemos internet y no podemos hacerlo. Tenemos